decir la verdad exige audacia. No puedes guardar silencio solo para pasar desapercibido. Y mucho antes que se escribiera este cuento, Jesús tuvo el valor de echar por tierra la ignorancia pluralista de su tiempo. Porque a medida que estudio la vida de Jesús, lo que más me asombra no son los milagros, es la autenticidad. Porque él se mostraba como una persona serena, pacífica, pero no evitaba los conflictos. Corregía a los discípulos, decía lo que pensaba, no se andaba por las ramas, iba siempre al grano, hacía que los otros se sintieran incómodos si era necesario. Jesús permitía que la verdad quedara por detrás de la cortesía. No rehuía los enfrentamientos. Porque a veces dicen, ¿cómo obraría Jesús? Así no hablaría Jesús, porque tienen la imagen de un Jesús pusilánime. Le cortaron las uñas al león de Judá. Porque cuando uno ve a Jesús en la Biblia, uno se da cuenta que nadie había osado desafiar a los fariseos hasta que llegó él. Tenía el atrevimiento de decirle hipócritas. Hay que predicar diciendo hipócritas. Y no dentro de un templo con gente que te aplaude. Se lo decía jugando de visitante, no de local. Porque de local somos todos profetas. Cuando la gente te hace, wow, 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 pastor, apóstol, y te hace porras, uno se atreve a decir lo que quiera. Pero hay que estar de visitante y decirle hipócritas. Y que te saquen del templo. Y que te lleven a un pináculo para arrojarte desde ahí arriba como se hacía con los falsos profetas. Les decía cosas como, ustedes cuelan el mosquito, pero tragan un camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, porque los tipos eran diezmadores. Pero han descuidado asuntos más importantes como la ley, tales como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Deberían haber practicado aquello, pero sin descuidar la misericordia. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero el interior está sucio, lleno de robo, de desenfreno. Esos eran los mensajes. Señalaba que se esforzaban más en impresionar a los demás que en amar a Dios. Jesús le decía, el emperador está desnudo, la religión está desnuda, no sirve. Y la prueba de la madurez espiritual no está en el exterior, y Jesús se los hacía notar. Porque la espiritualidad no se va exhibiendo por ahí. La espiritualidad no se muestra desde un canal de televisión. La espiritualidad no se demuestra a los gritos ni sacando decretos. Se desarrolla dentro de nosotros. La razón por la que nos confunde es que siempre queremos hacer de Jesús alguien que Él no es, y del Evangelio algo que tampoco es. Porque si lees la Biblia con sinceridad, vas a poder adjetivizar a Jesús como cualquier cosa menos como legalista, o que juzgaba a la gente, o que era religioso. Pero estos 3 adjetivos son parte de la imagen que el mundo tiene de Jesús. Pregunten ustedes en la calle a una persona quién es Jesús, y te hablarán de una persona moral, alguien que estableció un parámetro que hay que cumplir en la vida si quiero seguirlo. O te hablarán de cristianos que andan por ahí juzgando a todo el mundo. Y muchas de esas reacciones se basan en las experiencias de vida que muchos han tenido con la iglesia. Hay muchos a quienes la religión les causa alergia por la práctica vacía de normas, de reglas. Se vacunaron contra la iglesia. Y esa fue nuestra culpa durante años, que la gente se vacunara contra la iglesia. Y yo temo que muchas personas transfieren ese tipo de experiencias negativas a la persona de Jesús. Y me parte el corazón, porque por cierto no es el Jesús que conocemos, no es el Jesús que yo conozco, no es el Jesús de la Biblia. En Juan 9 tenemos el relato de cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento, y los fariseos se enteran de que Jesús lo había sanado pero en sábado, transgrediendo las leyes y normas que para ellos eran importantísimas. O sea, no importa que el ciego no había visto nunca y ahora ve. El tema es cuándo lo sanó y cómo lo sanó.
Acusaron a Jesús de haber pecado porque había violado las reglas del día santo. O sea, no importa que hizo un milagro, pecó porque no lo hizo en el tiempo correcto. Una locura. O sea que el legalismo les impedía ver a Jesús como quien era. Los ciegos eran ellos. Y algunos de los fariseos comentaban: no, este hombre no viene de Dios porque no respeta el sábado. ¿Cómo un pecador puede hacer semejantes señales? Claro, no les coincidía el respaldo de Dios y que para ellos era un pecador. Díganme si cualquier similitud con lo que pasa hoy no es una mera coincidencia, como suelen poner antes los disclaimers en las novelas. No les coincidía como un pecador que sana en el día sábado hace estas señales. Dios no ama a tu yo futuro. Él ama a tu yo verdadero, incluso con las partes más frustrantes. Dios no puede bendecir al falso Dante, el hombre que finjo ser. La bendición fingida nunca prospera. Y sin duda no puede bendecir al Dante futuro, que ni siquiera existe. Pero Dios puede bendecir al Dante frustrado, la peor versión de mí. Dios ama a mi yo real. Por eso dejé de querer parecerme a otros. Un día dije: por algo soy el hijo de Federico y Nelly. Por algo soy el hijo de un alemán y una inglesa. Por algo Dios hizo que yo naciera en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, y no en Massachusetts. Por algo Dios me dio este acento y no otro. Y me reconcilié conmigo mismo, y a partir de ahí dije: Dios ama este yo real, no el falso, el que quiero mostrar. Yo también podría pasar aquí y que me agarre la chiripiorca, que tenga tanta unción que no puedo continuar. ¿Y a quién engaño? La gente que es atea, la gente que no es cristiana, dice: es un timador, porque me quiere hacer creer que está en una dimensión diferente. Y ahí es cuando la gente se siente frustrada. Yo te voy a hacer un examen sorpresa rápido. Ahí en casa quiero que me responda o me respondan, si son varios. ¿Cuál de estas dos afirmaciones es verdadera? Número 1, Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. Lo diré otra vez: Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. Segundo, Jesús murió por nosotros porque Dios nos ama. La primera frase suena muy espiritual: Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. O sea, Jesús redimió nuestro desastre, murió por nuestras injusticias. Cuando Dios nos ve a Jesús, que se interpone así y dice: no lo mate, no lo mate. Entonces, Dios te quiere matar, pero lo ve a Jesús delante. Yo escuché mensajes así: cuando Él te ve a ti, ve a Jesús, y por eso no te liquida. Pero si uno lee Juan 3:16, sabrás cuál respuesta es verdadera. Dios no nos ama porque Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros porque Dios nos amó. Él nos amó primero, antes de que nosotros hiciéramos nada y antes de que Jesús lo hiciera todo. Él nos amaba antes y nos ama ahora porque Dios es amor. No es que tiene amor, es. Pensamos: fue muy bueno que Jesús muriera por mí, porque de lo contrario no había forma que Dios pudiera tolerarme. No. Mientras tanto, nosotros suponemos que Dios está enamorado de la futura versión de nosotros, que Dios ama la versión perfecta de nosotros, la versión imposible. Pero Dios ama a la persona que somos en este momento. Y decimos: bueno, es que tal vez si puedo dejar de fumar, dejar de maldecir, yo insulto mucho. Tal vez si le dejo de gritar a mis hijos, dejo de comer helado por la noche, dejo de frustrarme cuando mi suegra viene a casa. Tal vez si, no sé, si amo más a mi esposa o a mi esposo, si enderezo mi vida, entonces yo sé que Dios me va a amar. Ahora solo me tolera, ya me va a amar más adelante. David escribió:
algo que es maravilloso. Él dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, porque Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Salmo 103:13. Ahora yo sé que hay gente que dice, entonces uno llega como está y no tiene que anhelar la santidad, no tiene que cambiar. Sí, pero la pregunta es, si somos perfectamente aceptados como somos, ¿qué nos motiva a cambiar? Y ese es el gran tema. Dios te ama para que puedas cambiar. O sea que lo que posibilita el cambio, lo que te hace desear el cambio, es la experiencia del amor. Nunca fuiste menos salvo que el primer momento que Jesús te salvó. Ninguna mala acción ha descontado tu salvación. Ninguna buena acción ha enriquecido tu salvación. Mi salvación y la tuya no tiene que ver conmigo y contigo, sino con la cruz. No te ahogues en la cloaca de la condenación. A veces, porque soy medianamente conocido, no famoso, pero conocido, me encanta estar en algunos países. Me ha pasado mucho, ahora sí me van a envidiar. Estoy en un restaurante comiendo con alguien, con un grupo de amigos, y cuando estoy por pagar viene el camarero y me dice, no, ya está todo pagado, señor. ¿Quién? De aquella mesa. Y de aquella mesa me hacen, ¡Tate que! A veces ni se acercan. A veces me piden una foto, compartir algo. Pero me encanta la frase, está todo pagado, señor. Ahí es cuando agrego un postre. Yo digo, cuando algún día comparezca ante el tribunal de Dios, yo le voy a decir a Dios, tu hijo ya pagó todo lo mío. Está todo pagado. Me encanta, está todo pagado. Así que no pidas justicia. Señor, yo aquí soy una buena persona, he estado esforzándome mucho, aleluya, he estado sirviéndote toda mi vida, aleluya, estoy dando lo mejor de mí. Cuando vayas delante de Dios, lo último que querrás hacer es presentar un caso en base a lo que crees que mereces. Créeme, tú no quieres lo que te mereces. Créeme, tú no quieres lo que te mereces. La mayoría cree que si las personas son buenas, se merecen ciertas cosas buenas de parte de Dios. Merecen ser bendecidos, merecen ser felices porque hicieron un pacto, merecen que sus oraciones sean contestadas. Y esa creencia está basada, que su respuesta se basa en la calidad de nuestro desempeño. Y en realidad, cuando presentamos un caso en base a nuestro crédito, estamos fregados. Como diría Montaner, estamos fregados, mi hermano. Si tú crees que tienes crédito con Dios, estamos fregados. Cuando estaba en el segundo año de la secundaria, en Argentina, obviamente, tenía un profesor que era buena onda con nosotros, muy cool el tipo. Y decía, era el único que decía, teníamos varios, decía, yo no voy a revisar si hacen la tarea o no, eso quedará en sus conciencias. Yo nunca voy a revisar si hacen o no hacen la tarea. Sugiero que hagan la tarea porque les va a quedar grabado lo que estudiaron en clase, pero no la voy a revisar. Eso para un adolescente es, no la hago. Esa era mi clase favorita, nunca hice la tarea, obvio. Si no la va a revisar, ¿para qué le va a hacer? Y cuando nos dio el primer reporte de calificaciones, me puso una C. No se calificaba con A, B, C, D. Para ser honesto, me puso como si fuera un 4. En ese entonces era del 1 al 10. Pero para que se entienda, la mayoría de países me puso una C. Y yo no me merecía una C. Yo dije, no me merezco una C. Como un 4. Así que fui directo al profesor. Era una persona fácil, de fácil trato, me agradaba. Yo dije, seguro vamos a llegar a algún acuerdo. Dije, profesor, ¿a qué se debe esta C? ¿A qué se debe este 4 que me puso tan baja nota? Porque yo soy bueno en la clase. Y me dice, no sé, vamos a ver, son muchos alumnos. Y empieza a ver el cuaderno de calificaciones, abre el cuaderno y me puso un montón de ceros en la calificación de la tarea.
Ni en mis peores pesadillas hubiese imaginado que estaba llevando cuenta de la tarea que yo no presentaba. Claro, no la pedía, pero como no la presentaba me ponía 0. Yo lo había subestimado al tipo. Entonces el profesor saca una calculadora y dice: tiene razón, Goebbels, tiene toda la razón, usted no se merece una C. Usted parece que se merece una F. En otras palabras, usted no se merece un 4, se merece un 1. ¿Quiere que lo arregle?, me dijo. Y de pronto la C me pareció justa. Es más, el 4 o la C me pareció misericordioso. Volví a sentarme y cerré la jeta. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que si Dios de veras tomara su calculadora y su cuaderno de notas, ninguna de nuestras oraciones sería contestada. Nadie está calificado para presentarse delante de Dios y reclamar. Ni siquiera el que detrás del púlpito dice: reprendo el coronavirus ahora. Ni ese. Ninguno de nosotros ha logrado la suficiente puntuación y las buenas obras para que de alguna forma exijamos con derecho hacer que Dios se mueva a nuestro favor. Jamás le pidas a Dios que te dé la calificación que te mereces. No es para que Dios te ame. Ese fue el error de la iglesia por años. Cambia y Dios te amará. Ven a la iglesia, congrégate, pon el diezmo, la ofrenda, toma la Santa Cena, repite lo que dice el apóstol y lograrás que Dios te ame. La meta del cambio no es para que Dios te ame. El amor de Dios es el regalo que hace posible las metas. Y cuando uno trata un regalo como una meta, ambos se debilitan. Yo estoy seguro que has oído el dicho: nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Es un aforismo. Pero cuando se trata de Dios, la palabra impresión no es relevante, porque Él conoce tu verdadero yo. No tienes que impresionarlo para conseguir su favor. Yo conozco a alguien que trabaja para un líder que es muy impulsivo, muy intenso, un tipo que sabe dónde va, como son todos los líderes, que a veces uno los puede confundir por gente déspota, pero generalmente el líder, si es líder, es pragmático, ¿no? Es muy ecuánime, muy pragmático y sabe cómo ir, de qué manera ir y cómo va a llegar hasta ahí. Y este amigo trabaja para un líder así, y una vez le pregunté: ¿no se te hace difícil trabajar con alguien tan exigente? Y yo nunca me olvidé su respuesta. Me dijo: y a mí me costaba trabajo al principio, pero tuvimos una conversación con mi jefe que lo cambió todo. Dice: mira, la mayor parte de nuestra comunicación se produce a través de emails, de correos electrónicos. Y una vez me mandaba un correo detrás del otro y no pude soportar más, porque te decía: haz esto, haz lo otro, cuando hagas esto no lo hagas de esta manera. Entonces un día, medio frustrado, me dice, fui a hablar con él y dije: mire, yo me siento que no soy capaz de hacer nada bien. Dice: usted me manda un montón de correos, veo que está enojado, que no está conforme. Y me mira y me dice: no, el problema es que no lees bien mis mensajes. En tu mente le pones un tono a lo que yo te estoy escribiendo, que yo no lo tengo cuando lo escribo. Por supuesto que creo en ti, le dijo su jefe. De no ser así, ya no hubieses trabajado conmigo hace tiempo. Pero tú no ves mi cara cuando estás leyendo mis correos. Yo creo que cuando lees mis correos le pones un tono, imaginas que te estoy gritando. Y dice mi amigo: a partir de ese momento entendí que yo tenía que leer los correos diferente. Él me dijo: quiero que leas los correos que te envié como si estuviera sonriendo cuando te escribía. Léelo como que estoy sonriendo cuando te escribo. Y yo me pregunto hasta qué punto cambiaría nuestra vida si comenzáramos a leer la palabra de Dios como si Dios estuviera sonriendo cuando lo escribió. Porque en las Escrituras hay unas declaraciones fuertes de exhortación. Nos llama a arrepentirnos y regresar a los caminos de Dios. Sin embargo, creo que hasta esas correcciones son con amor. No es lo mismo: si mi pueblo se humillare, a que a lo mejor el Señor dice: si mi pueblo se humillare. Mamá a veces me exhortaba, a mi vieja, y me derretía porque estaba envuelta en amor su reto.
Yo creo que si uno cambia la manera de ver a Dios, cambia de ver la manera del autor, también cambiará la manera en ver lo que él escribió o lo que él inspiró. Mira cada una de las personas que Jesús encontró, desde los discípulos que escogió, los pecadores con los que cenó, el ladrón al que perdonó en la cruz. Jesús vio lo mejor de ellos, lo mejor de esa gente en su peor estado, la peor versión. Se encontró con ellos en sus desastres, en sus realidades. ¿Quién impresionó a Jesús? ¿A quién Jesús dijo, oh, por este no tendría ni que desperdiciar sangre? Mira qué santo que es de la sanísima doctrina. Fariseos, les decía. Fariseos que no tienen amor, que cuidan, ponen cargas y yugo a los demás y no aman a nadie. Él veía a esta gente rota, los amó, creyó en ellos como cree en ti. Cuando no había nada digno de amar o nada admirable, ¿qué tenía de admirable la mujer que 5 maridos había tenido y ahora tenía la aventura con un amante? ¿Qué tenía de admirable para que el Señor le diga, vas a beber de un agua que no vas a tener sed jamás? ¿Por qué le ofreció agua a una loquita, a una ninfómana? A una tipa que anduvo con 5 y el que ahora tiene apenas fue un amante nocturno. Tú no tienes que causarle a Dios una buena impresión. Necesitamos ser honestos con Él y honestos con nosotros mismos. Considero que una de las grandes razones por la que tanta gente tiene una idea equivocada acerca de la iglesia es que piensan que a lo mejor la iglesia es el lugar en que personas perfectas se juntan con otras personas perfectas para cantar acerca de lo perfectas que son sus vidas. Hay como un común denominador de pensar que la iglesia reúne gente santa, gente impoluta, gente íntegra, cuando en realidad la iglesia debería ser el lugar en donde la gente admite que ha caído, que ha fallado, que se ha equivocado, que está rota. La iglesia es un lugar seguro. Siempre decimos nosotros aquí, bienvenidos, que este sea tu lugar seguro. Los que se congregan acá saben que en algún momento, cuando les pido que se puedan saludar, les digo, estás en un lugar seguro, y si no tienes un hogar, podrías considerar a River como el tuyo. Porque la iglesia debería ser eso, un lugar seguro donde podemos compartir básicamente nuestros defectos, nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras adicciones, nuestras necesidades, nuestro dolor. O sea que la iglesia debería ser el lugar en donde podemos ser lo que somos y no el lugar en donde somos muy santos y espirituales o aparentamos serlo. Pensaba esto porque vivimos una temporada muy singular y esta temporada nos expone a todos. Esta temporada, mientras que duró, mientras que está perdurando, nos expone lo que hay en nuestro corazón, tanto a los líderes como a los que se congregan, a los que decían que eran cristianos, a los tibios, ¿no? A los que decían yo estoy consagrado y ahora descubrieron que no lo estaban tanto. Creo que cuando adoptamos poses y posturas de perfección, creamos la religión, que es lo que la gente repele. De hecho, es esa falta de autenticidad lo que hace que mucha gente piense que la iglesia es un sitio para gente santa. Y ahí es cuando nos miran con desconfianza, y ahí es cuando nos evitan. Yo digo siempre que las personas no tienen problemas con Dios. La mayoría de las personas tienen problemas con varios de sus seguidores, o sea, con nosotros, porque nos ven como personas alejadas de la realidad. Por eso digo que esta pandemia nos dio equidad, nos hizo a todos pasar por lo mismo. Todo el mundo tiene que tomar las mismas medidas preventivas, todo el mundo, si anda en contacto cerca de alguien, tiene que usar su tapaboca, todo el mundo tiene que lavarse las manos. No es que dice, y los que van a la iglesia no lo tienen que hacer. Uno puede tomarse de las frases, de las promesas de Dios, pero nadie está exento de lo que está ocurriendo. Por eso, más que nunca, yo creo que la función de la iglesia es la de restaurar vidas que se han quebrantado. Y esto nos tiene que recordar que eso es para lo que la iglesia existe. De eso se trata,
que esa es la necesidad primaria por la que existe la iglesia, restaurar vidas que se han roto. De hecho, eso eran los encontronazos de Jesús con los líderes religiosos de la época, con los fariseos. En uno de los encuentros, Jesús le dice directamente a los fariseos: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. O sea, ustedes lo que tienen es bibliomancia. Son adictos a la Biblia, son adictos a la palabra. Pero esas palabras que ustedes leen dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes quieren venir a mí para tener esa vida eterna, pero me ignoran. Van a la Biblia y me ignoran a mí. En Juan 5:39. Claro, porque los fariseos hundían las narices en las Escrituras, en las reglas, en las normas sagradas, porque las palabras de religión para ellos eran todo, pero ignoraban al Jesús que tenían delante de sus ojos. Hablaban de la fe, pero le quitaban la vida. Y Jesús nos dice, como les dijo a los fariseos, que hablemos menos y hagamos más y lo sigamos más. Jesús era un liberador de mentes. Y en las iglesias, en nuestras iglesias, este es el principal enemigo enquistado. Creemos que todos tienen que vestir, hablar y hasta decir las mismas palabras. Y cuando alguien intenta ser diferente, dice: hijo del diablo, ¿no? Y creo que eso tiene que ver por un preconcepto que tenemos, que todo tiene que ser igual. Y cuando no muestras a los demás tu verdad, se convierte en una versión fragmentada de tu personalidad. Cuando no mostramos quiénes somos, cuando nos hacemos pasar por personas que no somos. Como dice el Señor tantas veces, que Él se daba cuenta que el exterior no coincidía con el interior de los que cuidaban las leyes. Entonces, cuando te preocupa más la impresión que das a los demás que la persona que eres en realidad, es desgastante, es agotador. En su famoso libro Viaje Seguro de Anne Lamott, escribe que en general todo está enmascarado, todo está perfumado en la vida, todo está disfrazado en este mundo, dice, pero seduce mucho cuando ves a alguien real y humano de verdad. Si hay un lugar en el cual deberíamos ser nosotros mismos, no es en la política, no es en un reality show, no es en un partido de fútbol. Donde deberíamos ser realmente nosotros mismos es en la iglesia. Aquí deberíamos confesar nuestros peores pecados. Lo bueno, lo malo, lo feo, todo debería estar en la iglesia, en un hospital. Porque eso es lo que hay. ¿Qué hay ahora en un hospital? ¿Qué hay ahora? ¿Vieron los enfermeros, nuestros héroes contemporáneos? ¿Qué te dicen que hay en los hospitales? Gente yendo para la morgue, gente directa al crematorio sin pasar por un funeral, por un memorial, y ellos trabajando y luchando para preservar las vidas en contra de un virus y en contra de una pandemia. Y seguramente si les preguntas cómo está el hospital, no te van a decir: es un lugar de gente sana, no dejamos entrar a cualquier enfermo. Un hospital es un hospital, con todo lo que pasa ahí adentro, y una iglesia es un hospital del alma. Pero no sé por qué en las iglesias todo el mundo o nadie se atreve a decir: el emperador está desnudo. Alguien tiene que decir: el emperador está desnudo, y eso lo tenemos que decir nosotros. El emperador está desnudo. Somos frágiles, somos gente rota. Eso es lo que creo nos tiene que enseñar a la iglesia. Esa es no sé si la nueva iglesia o el nuevo paradigma que tenemos que adoptar. Cuando yo comencé, como digo siempre, por un error de papeleo en los cielos, como pastor hace un poco más de 10 años, debo ser uno de los más novatos entre mis colegas. Yo debo confesar que yo estaba tratando los primeros años de parecer un pastor, de hablar como un pastor. Yo intentaba parecerme a cierto grupo de predicadores, de apóstoles que conocía, y un día me dije: yo no soy así, y por mucho que lo intente nunca voy a lograr ser como ellos. Pero no estoy criticándolos, digo al contrario, a desmérito mío. Yo digo:
no creo que algún día voy a poder ser como ellos. Así que un día me relajé, ya hace unos cuantos años. Porque uno trata de hablar, de vestirse, de parecerse a los demás y deja de ser uno mismo y empezamos a parecernos al que todo el mundo quiere que seamos. Pero cuando cedemos ante esa conformidad perdemos nuestra originalidad y en algún punto perdemos nuestro alma en lugar de convertirnos en esa persona que Dios quería que fuéramos. Así que desde hace unos años yo confieso que estoy tratando de ser yo. Y esa es una diferencia enorme. Porque antes me preocupaba mucho por la autoridad y la autenticidad. Pensé que había una dicotomía, lo dije la semana pasada. Una de mis metas como líder ahora es mostrar lo humano que soy. Y me doy cuenta que cuando más me muestro como soy, más Dios se lleva la gloria. He descubierto que la autenticidad, lo diré otra vez, no socava la autoridad. Mientras más auténtico soy, más autoridad tengo. No salimos airosos cuando tratamos de ser quienes no somos. Quedamos atrapados en una mentira. Y lo peor, nos convertimos en esa mentira que mostramos. Yo he estado en muchos congresos donde hasta los predicadores aparentan. Esos tipos que a veces uno los mira y dice, wow, ¿será que Dios algún día me va a amar como a Él? Esos tipos que, porque ustedes dicen, ¿son así todo el tiempo? Sí, algunos sí. Aleluya, recién venía para acá. Y mientras orinaba, Dios hablaba conmigo. Me decía, hijo, yo digo, wow, a mí nunca Dios me habló orinando. Entonces a veces uno los ve a esos tipos y dice, wow, te parece que no tienen el WhatsApp de Dios. Y yo recuerdo uno en particular, yo era pibito, recién estaba empezando, era un muchacho. Y tenía la providencia divina de estar en un congreso con estos oradores, algunos más sencillos que otros, pero había uno que parecía literalmente que este no andaba en Uber ni en auto, este venía en carro de fuego y se iba en carro de fuego. Yo estoy seguro que Elías le prestaba el carro. Se vestía así como actor de Hollywood, un anillo en cada dedo, un pañuelo de 4 puntas, un trabacorbata, una paloma, un clic, tenía todo, tenía too much, tenía todo lo que había disponible, toda la billula tenía encima. Y luego, me acuerdo que me toca predicar a mí y el hombre me está escuchando. Y después nos quedamos solos y el Señor lo tocó porque yo creo que Dios se vale de lo que sea, de la manera que sea para tocar a veces los que parecen más duros. Luego que transmití lo que considero Dios me dijo, me acuerdo que se quitó el reloj de oro incrustado en diamantes y me mostró las cicatrices que quedaron en sus muñecas luego de un fallido intento de suicidio, aún ya conociendo a Dios. Yo no tenía idea de que alguien pudiera empacar su dolor tan hermosamente, que alguien pudiera envolver su dolor tan hermosamente con tanto fingimiento. Y mientras que veía que el hombre lloraba, me di cuenta que un traje de diseño no puede ocultar el dolor, ni tampoco las camisas de seda lo ocultan. Tampoco sirve fingir mucho. Cuando nuestro Padre amoroso vio el patético intento de Adán y Eva por cubrirse, dijo, eso no es suficiente, ¿qué van a hacer con una hoja de parra? Y la Biblia dice, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3, 21, hizo túnicas de pieles y los vistió. De hecho, ellos si serían cubiertos sería porque alguien tenía que morir para que ellos pudieran ser cubiertos. Miren qué metáfora más bonita, ¿no? Que un animalito tenía que vertir su sangre para cubrirlos a ellos, porque es la primera vez que se habla de cubiertas de pieles. Esas pieles salieron de algún animalito. O sea, ya no tienes que esconderte. Eso es lo más bonito. Uno tiene que aprender que es amado como es. No necesitas ponerte una máscara, Dios te ve tal cual eres, no necesitas fingir. Está bien que no estés bien. Tenemos que aprender los pastores que Dios nos va a mandar gente y tenemos que decirle, está bien que no estés bien. Pero ¿de qué nos sirve decirle, vamos, grite, confiese, fue falto de fe, empodérese? Está bien que no estés bien. ¿Hay alguien triste y preocupado por la pandemia? Está bien
que no estés bien. Hay matrimonios disfuncionales, aún conociendo a Cristo. Está bien que no estés bien. No estoy celebrando la crisis, digo, no te sientas un paria. Si uno no se reconoce cómo es, ¿cómo va a correr a Dios al hospital del alma? La iglesia termina siendo un museo de santos. Yo digo siempre, ¿por qué nos cuesta entender tanto la gracia? Ustedes van a ver algunos comentarios después de este mensaje. Que Dante no habla de la sana doctrina, que no habla del arrepentimiento y el juicio. La gracia es escandalosa, es un escándalo. Porque la aceptación incondicional va en contra de la esencia del ser humano. Somos condicionales por naturaleza. Queremos que la gente se gane nuestro respeto. No ofrecemos favores inmerecidos. Y no nos importa juzgar a aquel que comete un desliz. Nos gusta ver sufrir al penitente. Un pastor mete la pata, dice una frase poco feliz como hace poco en Argentina y salen todos a matarlo. No se avergüenza, no tenemos nada que ver con ese. Vamos. O no dicen cosas peores en sus casas. No estoy defendiendo a nadie. Lo que estoy diciendo es que nosotros todos tenemos errores, nada más que no se nos ven. Pero estamos listos para la crítica porque nos gusta buscar responsabilidades. Buscamos justicia y equidad. Justicia, misericordia y gracia son cosas diferentes. Alguna vez yo lo expliqué aquí a la congregación. Algunas personas pueden experimentar un deseo ocasional de beneficiar a una persona que se lo merece. Pero por favor, entre la gracia de Dios y la gracia humana no fluye la misma sangre. Para entender en eso hay que entender la relación de justicia, misericordia y gracia. Una vez yo expliqué, y lo voy a decir antes de culminar. Vamos a suponer que salís de tu casa y ves un pibito, un chamaquito, un jovencito de 15 años que vive un par de casas más allá, que agarró el auto del padre. Porque te imaginas que no tiene licencia, registro de conductor. Ves la cabeza del chiquito que sobresale apenas del volante. No solo eso, sino que pierde el control, el auto, se lleva por delante tu buzón, las planta y la cerca. ¿Qué haces? 3 opciones. La primera, tratarlo con justicia y nadie te va a juzgar por eso. Dice, escúchame, voy a llamar a la policía porque estás conduciendo el auto de tu viejo, de tu papá, sin permiso. Así que la policía le va a hacer una multa a tu papá y posiblemente vas a tener que pagar esa multa y una penitencia de ellos. Después voy a llamar a tus padres y voy a decirles lo que hiciste. Y vas a tener que buscarte un trabajo para pagarme el buzón, las plantas y la cerca. Eso es tratar al niño con justicia. No eres una persona mala. Sean sinceros, ¿cuánto haríamos eso? Te rompió la puerta de tu casa. ¿Qué vas a decir? ¿Aplaudirlo? Le estás dando lo que merece, ni más ni menos. Eso es justicia. Jesús tocaba a los leprosos, sanaba en el día de reposo, defendía a las adúlteras, le lavaba los pies a los discípulos, daba vuelta a las mesas en el templo, hablaba con las samaritanas, tenía fiesta con los recaudadores de impuestos, se la pasaba ofendiendo a los fariseos. Yo me pregunto si realmente estamos siguiendo sus pasos o estamos adorando lo incorrecto. Yo tengo una teoría. Es una teoría, torpe teoría, pero teoría al fin. Puede ser torpe o no, pero es mi teoría. Yo creo que mientras más cosas nos vayan bien, estamos más propensos a tener más problemas de identidad. Porque es más fácil fundamentar nuestra identidad en cosas incorrectas. En vez de uno apoyarse en la gracia de Dios, nos apoyamos en el aspecto externo, en la sana doctrina, en el dinero, en nuestra mente. Entonces, cuando ahora se nos cae todo porque hay cuarentena, porque el mundo cambia, nos damos cuenta de que aquellas cosas que nos apoyamos ya no están. Y nosotros fuimos diseñados para adorar. Todos somos adoradores. La cuestión no es si vas a adorar o no, sino a quién vas a adorar. Los ateos adoran también. No adoran como hacemos los cristianos, pero adoran otras cosas. Los problemas de identidad son consecuencia de adorar lo que no merece adoración. Si adoras lo incorrecto, estás construyendo un castillo de naipes, tu casa sobre la arena.
Fundamentas tu identidad en la escuela y te gradúas. Entonces, ¿qué identidad te queda? Fundamentas tu identidad en el trabajo y te jubilas o te despiden. Fundamentas tu identidad en el matrimonio y te divorcias. Resulta que tu identidad era asignada por tu cónyuge. Ahora no está más el cónyuge y no tienes identidad. Fundamentas tu identidad en tu sana doctrina y metes la pata pecando. Escuela, trabajo, matrimonio, sana doctrina son pobres para fundamentar la identidad. Si nuestra vida está basada en cosas que podemos tocar o hacer o generar, tenemos un serio problema. Yo te lo voy a graficar con mi propia vida. Yo descubrí, porque dije que voy a contar mis errores y siempre lo hago, yo descubrí que tengo al menos 3 versiones de Dante. En primer lugar está el que yo soy actualmente. Este hombre tiene un lado positivo, pero también muchas debilidades, muchos problemas que no quieres conocer. Yo lo llamo el Dante frustrado, tal como soy. También está el Dante que me gustaría poder ser. Ese es todo lo contrario al Dante frustrado que soy. Yo lo llamo el Dante futuro. Dante futuro es perfección. Si pudieras conocerlo, quisieras casarte con él, votarlo como presidente. En vez de presidente, presidente. O tenerlo entre tus contactos. Ese hombre es coherente, es amable, es disciplinado, pero no es rígido. Le gusta la diversión, pero es un tipo enfocado. Dante futuro es el que yo quisiera ser. Pero también es el yo que nunca voy a ser. Entonces, por lo tanto, en mi esfuerzo desesperado por cerrar la brecha entre el Dante frustrado que soy y el Dante futuro que quisiera ser, creé una tercera versión de mí mismo que es el falso Dante. Quizás no llego a ser el Dante futuro, pero puedo fingirlo. Entonces, puedo posar, puedo aparentar, puedo actuar como alguien que no soy, porque creo que mi Dante real no es tan bueno como para mostrarlo. Falso Dante ni siquiera existe, pero yo he empleado mucho tiempo y energía intentando convencer a las personas que sí existe. Sospecho que no engaño a nadie en algún rincón de mi corazón, pero de todos modos sigo fingiendo porque el Dante real es demasiado frustrante para andar mostrándolo. Y como me pasa a mí, te pasa a ti, nada más que me puse como ejemplo para que no sientas que te ataque. Eso hacemos, fingimos. Repetimos lo que nos dice el apóstol. Decimos amén, amén, a cosas que no entendemos. Hay alguien que nos dice porque el cronos y el kairos y la indisolubilidad de la Trinidad se suelta y la palabra grafita. Amén. Decimos, no entendemos nada, un cuerno, pero decimos amén. Y mostramos una bendición fingida en lugar de reconocer que somos gente rota. Hacemos todo lo posible por mantener la imagen que tenemos la vida resuelta y no la tenemos. Por lo tanto, retocamos las imágenes, aplicamos Photoshop a los fracasos. El matrimonio va mal, pero le ponemos Photoshop. Los hijos se empezaron a rebelar, pero le ponemos un filtro. Venimos a la iglesia y tenemos ganas de llorar, pero nos ponemos a danzar para que nadie sepa que estamos dolidos. Poca gente en la iglesia, a menos que sean nuevitos, dicen, vengo destruido. Después no se puede decir porque te falta fe. No podemos vivir iluminando y poniéndole filtro a quienes somos. Misericordia es dar a alguien un poco menos de lo que se merece. Lo miras al chiquito y le dices, mira, no voy a llamar a la policía, pero sí voy a llamar a tus viejos. Vamos a establecer cuánto cuesta el buzón, las plantas, la cerca, y vas a tener que pagarlo aunque sean cuotas. No te pido que me lo pagues todo junto, pero me lo vas a pagar. O sea que en lugar de aplicarle una justicia estricta, estás siendo misericordioso. Estás dándole un castigo menor del que se merece. Pero a lo mejor hay una tercera opción. Y esta próxima opción es un escándalo, no se ajusta al sentido común. Puedes tratarlo con gracia. Ni justicia ni misericordia, gracia. Mira, hijo, causaste un desastre. Derribaste mi buzón, arruinaste mi jardín,
echaste al suelo mi cerca, pero no voy a llamar ni a la policía ni a tus padres. Va a quedar entre nosotros. En cuanto al buzón, en cuanto a las plantas y la cerca, yo los voy a poder arreglar como sea. No me debes nada. Pero tú y yo vamos a subir al auto y me vas a contar de ti, me vas a contar qué estás haciendo con tu vida. Y yo quiero que vengas aquí una vez por semana y yo te voy a hacer una suerte de tutor hasta que salgas adelante. Lo que hiciste con mi casa va a quedar entre tú y yo. Eso es gracia. Ese es el riesgo y el escándalo de la gracia. Todo el día vamos por ahí decidiendo si vamos a tratar a la gente con justicia, con misericordia y con gracia. Y cuando vemos que alguien se equivoca, ¿cómo lo tratamos? Con justicia. Y somos justos. Pero si somos misericordiosos, de vez en cuando a alguno le decimos, bueno, es buena persona, hay que ver la motivación. Pero si realizamos un acto inesperado de gracia, entramos en una nueva dimensión de vida. No podemos darle gracia a los demás cuando nosotros no creemos haber recibido esa gracia. Ese es el problema. Cuando estamos ocupados fingiendo para que Dios nos ame, empezamos a creer que los demás también se la tienen que ganar a la gracia o al amor de Dios. Y empezamos a juzgar, a sentirnos superiores moralmente. Pero a quien mucho se le perdona, poco ama. Poco se le perdona, poco ama. Y al que mucho se le perdona, mucho ama, dijo el Señor. Cuanto más gracia recibimos, más amor damos. Si no somos conscientes de la aceptación incondicional de Dios, no podemos mostrárselo a los demás. Pero cuando somos conscientes de la gracia de Dios en nuestra vida, nos mostramos tolerantes, amamos. Tú dices, si se puede no necesitar gracia, claro, no metiendo la pata nunca, no siendo lujurioso, nunca envidiar, nunca chismear. Si puedes vivir de esa forma tan impecable, yo te felicito. Me gustaría que algún día, cuando esto pase, que vengas y me firmes la Biblia. Me gustaría sacarme una selfie así con cara de pato contigo, si realmente eres alguien perfecto, porque yo acá en River no hay ninguno, empezando por mí. Porque tu perfección, si es así, va a terminar matando de hambre a la condenación. Esa es la forma en que, dicho sea de paso, según Pablo, la ley dice que no podía hacer las cosas porque la carne lo debilitaba, él no podía hacer las cosas en la ley. Así que me parece a mí que no es un buen plan intentar ser perfectos por uno mismo. Alguien debe estar pensando, bueno, ok, yo acepto la gracia, pero ¿y después si me equivoco otra vez? ¿Qué pasará la semana que viene? No solo somos salvos por gracia, sino la Biblia dice que somos sostenidos por gracia. No tengas miedo de entrar por gracia a las puertas del reino y luego hundirte en las aguas de los esfuerzos humanos. Una vez que Dios te tiene dentro, Él te cuida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las oraciones genuinas de fe están basadas en la gracia. Sé propicio de mí, pecador. Hace unos días yo estuve viendo un video en donde entrevistaban gente de la calle y le preguntaban quién era Jesús. Y me impactó la gran cantidad de gente que describía a Jesús como un viejito de barba, con canas, que vivía en el cielo allá lejos. La gente decía que Jesús era alguien distante, lejano, desconectado del mundo. Y yo me pregunté si es así como los cristianos transmitimos a Dios. Creo que le hemos dicho a la gente de alguna forma que Dios no está al alcance, que está encerrado en algún lugar, en alguna catedral. Creo que le hemos comunicado a la gente que Dios solamente está aquí. Y ahora que aquí está cerrado, no sabemos qué decir. Congréguese online, insistimos. ¿Y si colapsa internet? Dios no lo permite. ¿Y si colapsa? Si ni siquiera podemos alentar online a nadie. Por eso Dios nos va a dar una oportunidad cuando las puertas se abran, para formar creyentes sólidos, para decirle que la historia de Dios es precisamente lo opuesto a lo que hemos predicado mucho tiempo.
Dios no nos pide que recorramos el mundo y lo busquemos a Dios en todas partes hasta encontrarlo. Él dice que le digamos a la gente que Él es el que busca la oveja perdida, que Él es el que busca la moneda perdida. Dios nos busca a nosotros. La Biblia no se trata del hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. Y le salió al encuentro a Abraham, y le salió al encuentro a Moisés. Y llevó un pez, trajo un pez y tragó a Jonás. Ese es Dios persiguiendo al hombre. Esto no ha cambiado, su modus operandi no cambió. Dios entró en nuestro lío, en nuestro desastre por medio de Jesús, y se hizo humano como nosotros para poder atraernos hacia Él. Es un mensaje que la iglesia le ha costado entender, nos ha costado entender. Es la dimensión del cristianismo que lo hace completamente diferente a las demás religiones. Tal vez como otras religiones que tienen la visión de un dios o varios dioses que son distantes, fríos, indiferentes, que hay que presentarse con una ofrenda. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús y estamos llamados a unirnos a Dios en la búsqueda de las ovejas. Así que tú y yo formamos parte del equipo de búsqueda. Tú y yo formamos del equipo de búsqueda y de rescate de las ovejas perdidas. Yo soy parte del escuadrón de búsqueda. De todas. Y eso incluye al escéptico, al que tiene sed, al que entra a la iglesia con un arito acá, al que se peina con color verde y se para los pelos, a la que usa la falda corta, al que vive tomando tequila. Dios los amará de tal manera que ellos querrán cambiar, pero así llegarán. Y algunos cambiarán rápido en un domingo y otros tardarán semanas, meses, o no pasa eso en un hospital. No tenemos gente que se atiende en emergencia, en la guardia, otros en terapia intensiva, en cuidados intensivos. No tenemos gente operándose, otros que van a la morgue y otros que simplemente se arreglan con una pastilla o con un analgésico. No todos cambiamos de la misma forma y en el mismo tiempo. Y yo estoy orando que cuando este tiempo termine, y va a terminar, hagamos del Evangelio lo que siempre fue, señoras y señores, un escándalo. Un gran escándalo. Me va a encantar que sigan diciendo que esta iglesia es un escándalo, que entra cualquiera, porque es verdad. Me encanta que me critiquen, porque es verdad. Mucha gente dice muchas cosas de mí. No creerás las cosas que te estás perdiendo, que no sabes de mí. Mucha gente dice cosas de mí mintiendo y otros, verdad, no lo sé. No me he detenido a ver. Pero no creerás cuántas cosas más desearías saber de mí, tantas como las tuyas. Nada más que yo estoy mucho más expuesto. Estoy en vivo ante miles de personas y lo más probable es que se me noten un poco más los hilos que a otros que se ocultan. Tiene que ver con exposición, no mayor santidad. Los que más hacen, más se equivocan. Los que más hablamos, más posibilidad tenemos de que nos editen las palabras. No todo el mundo tiene cientos de videos en YouTube para que le busquen los errores. ¿Cómo no los voy a tener? Yo nunca me paré aquí, ni me paré frente a una cámara de televisión alegando de que Dios me eligió por el precio que pagué. Nunca habrán escuchado. Yo sí resisto un archivo en cuanto a eso. Busquen un solo mensaje donde yo alguna vez dije, porque pagué un precio, porque estuve 40 días en la montaña ayunando. Esto dice Jehová. Siempre dije, estoy aquí por un error. Siempre dije, yo soy el menor de todos, el más novato. No pasé ni por la vereda de un seminario bíblico, no lo digo con orgullo. La vida no me dio tregua, no pude ir a aprender y a capacitarme como debiera. Tuve que ser autodidacta, leer mucho, prepararme mucho el resto de mi vida, porque no tuve la preparación académica ni intelectual que quisiera. No terminé la escuela secundaria. Hubiese querido terminarla. Así que no soy el más capaz, ni el más preparado, ni el más elocuente. Soy el que más errores tengo, el más roto y uno de los que más necesita de la gracia de Dios todos los días. ¿Y saben por qué entiendo la gracia y por qué la brindo? Porque sé que algún día la necesitaré más que ahora. Hemos creído petulantemente que
que la cruz nos necesitaba. Y el Señor demuestra que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Que Él no necesita la ayuda de nadie, ni nuestros seguimientos, ni nuestros discipulados, ni que llamemos a la gente 4 veces por teléfono para rematar la venta. Nosotros no necesitamos a nadie. Mejor dicho, Dios no nos necesita, y nosotros sí necesitamos correr a la gracia de Dios. Necesitamos que el Señor nos dé una oportunidad, una nueva, de hacer del Evangelio lo que nunca debió haber dejado de ser: un escándalo. Así que si quieres ser parte de este escándalo, si quieres ser parte de este escuadrón de búsqueda de ovejas perdidas, te animo a que ores conmigo. Si es la primera vez que me oyes o alguien te invitó a verme, estás así, a una oración de ser parte de esta escandalosa gracia. Di conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Entra en mi vida, transfórmame. Gracias por morir por mis pecados. Anota mi nombre, así, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por regalarme una vida eterna contigo. Soy un desastre, dile al Señor: soy un desastre. Pero este flaco me acaba de decir que tú amas los desastres y me amas como soy. Y luego voy a cambiar, pero por amor y no por reglas o normas humanas. Así que acéptame tal como soy. Amén y amén. La invitación es: sal. Donde quiera que estés, sal. Sigo siendo el Dios del huerto y sigue siendo mi hijo. Cuanto más grande sea la metida de pata, por Dios, corre hacia mí. ¿Dónde estás? Y Adán interpreta que le preguntan ¿por qué? Le está preguntando ¿dónde? Y es muy revelador lo que contesta Adán. Él dice: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No te pregunté por qué, ¿dónde? La pregunta sigue hoy firme: ¿dónde te escondes? Sal. No, pero yo, lo que pasa es que de pequeño me abandonaron. No me digas el por qué. Yo estuve ahí, dice el Señor. Yo te vi, conozco tu sufrir. ¿Dónde? No, pero te voy a explicar el por qué. ¿Dónde? No el por qué. Oí tu voz, tuve miedo, sentí vergüenza y me escondí. Ahí está el colesterol malo, la vergüenza mala. Ahí te das cuenta que la vergüenza mala tiene una voz más convincente que la del propio Dios. La vergüenza mala tiene una voz más potente y convincente que el mismo Dios cuando la dejas crecer. La sangre de Cristo quiere fluir y la vergüenza mala tapa las arterias. No, te amo, no, te amo, no, tú no me estás amando, sí, no, tú no me puedes amar. Déjame que te explique, no me expliques. Es increíble que esto nos ocurre a nosotros. A mí muchas veces Dios me pregunta: ¿dónde te escondes, Dante? Y yo todavía sigo dándolos por qué. Y hay que entrenar nuestros corazones para que escuchen el amor de Dios por encima de nuestra vergüenza. Adán y Eva no pudieron disimular su vano intento de esconderse. El quebranto era evidente en su rostro. Ahora estaban agachados detrás de los árboles con rostros torcidos del dolor y del miedo. Y a partir de ahí empezaron a aparentar hasta la fecha. Adán y Eva nos dejaron el triste y horrible legado del quebranto. El quebranto de la relación con Dios. Y esa fue la intención de la serpiente: romper la relación de Dios con sus hijos. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo te sientes cuando caes, cuando le fallas a Dios? ¿Cómo respondes normalmente? Hagan de verdad una introspección.
No somos de escondernos. Queremos primero enmendar, arreglar las cosas, arreglarlas por nuestra cuenta y después le daremos una explicación a Dios. Señor, yo puedo explicar esto, pero solo déjame unos días. Y escapamos. Y eso no funcionó en el huerto, ni funciona ahora. ¿Cómo Adán y Eva le van a ocultar a Dios que están rotos? ¿Qué hace Adán y Eva? Lo que hacemos todos, nos metemos en un sótano húmedo, en un sitio donde no nos puedan encontrar por mucho tiempo, en un altillo, en un lugar o alto o bajo, pero donde estemos seguros. Yo lo hice. Una frase desafortunada, poco feliz de mi papá, hizo que yo me ocultara mi personalidad. Yo dije, no quiero que nadie me conozca. Yo voy a tratar de ocultar cómo soy porque te voy a defraudar. Todos tenemos nuestros escondites y sótanos preferidos. Hay de los que se esconden tras la comida, porque dicen es lo único que puedo controlar o no. Y entonces, ya sean obesos o bulímicos y anoréxicos, ellos creen que la comida es lo único que está bajo su control y ahí se esconden tras la comida. Ya sea que la vomites o la comas con voracidad, hay de los que su escondite se llama comida. Otros, los más comunes, se esconden tras las cosas. Tú sabes, una cartera más, un par de zapatos más, un vestido más y estaré satisfecho, satisfecha. Y luego, claro, el escondite otra vez te deja ver. No hay zapatos, no hay traje que pueda ocultar el quebranto ni el dolor. Siguen siendo los mismos árboles que torpemente trataron de ocultar a Adán y a Eva. Otros se esconden tras las relaciones afectivas y van de pareja en pareja, diciendo ninguna pareja me satisface, ninguna me da lo que yo necesito. Y no te la pueden dar porque el problema viaja contigo. No hay una persona perfecta para ti, por una sencilla razón: tú no eres perfecto. Si alguien busca una iglesia perfecta, no la encontrará, porque si la encuentras, tú la echarías a perder. Yo la echaría a perder. ¿Cómo voy a buscar la perfección cuando yo no la puedo ofrecer? Pero así somos. Y nos escondemos tras relaciones afectivas y andamos de pareja en pareja, en cama, de relación en relación, pensando, esta sí me hará feliz. Si es un escondite, no te hará feliz. Tarde o temprano se verá que estás roto o rota. Otros se esconden tras el ministerio. Ese fue mi escondite favorito, el ministerio. Hay una película que desde que la vi, ya creo que hace 10 años atrás, tiene una escena que me conmovió, hasta las lágrimas de llorar. La película es de la factoría de Disney, es una de las mejores a mi criterio, la que siempre recomiendo, se llama The Kid, el Kid, o Mi encuentro conmigo en su versión en español, interpretada por Bruce Willis, que él es un asesor de imagen, muy apático, muy ecuánime, y se encuentra en un momento con un niñito gordito de unos 8 años y no sabe de dónde ese niño apareció en su casa misteriosamente. Tardará en descubrir que ese niño es él mismo cuando era chico, que de un viaje en el tiempo desde el pasado viene a encontrarse con su otro yo cuando ya es grande. Detesta que ese niño haya sido él. Él le dirá en varios momentos de la película: te olvidé simplemente porque eras un gordo perdedor. Te olvidé porque todo el mundo te hacía bullying y ahora soy este hombre que cuida la imagen. Pero es el mismo, de grande y de pequeño. Uno se pasa gran parte de la película tratando de dilucidar si el niño vino porque el adulto lo tiene que ayudar o si en realidad el niño es quien viene a ayudar al adulto, y eso es lo que ocurre. Viajan al pasado, el yo grande viaja con el yo pequeño al pasado, a la escena que les voy a mostrar ahora, donde la mamá, que está muy enferma de cáncer,
y se supone que no debe levantarse de la cama, tiene que ir a una reunión escolar a hablar con el principal porque el niño se portó mal. Y de regreso el padre, al enterarse de que ella salió de la cama, se enoja con el hijo y lo culpa de la enfermedad de la madre. Le dice: por tu culpa, mamá se pondrá peor y se irá. Ya no llores. Y eso marcará al niño para siempre. Y ahí uno entiende por qué luego se transformó en ese adulto tan frío. El yo adulto contempla todo desde lejos, pero no por eso se pierde los detalles. Y van a notar que el niño a cada rato dice: tengo tu tornillo, papá. Tengo tu tornillo, papá. Tengo tu tornillo, papá. Esa es una frase que repite una y otra vez porque el día anterior ayudó a su papá a armar un motor, se le cayó un tornillo y lo guardó en el bolsillo, pensando que cuando las cosas se pusieran feas con papá, él se ganaría su aprobación devolviéndole el tornillo perdido. Pero el padre no quiere oír sobre el tornillo. El padre lo culpará. Y eso cambiará su vida para el resto de su existencia. Y hace muchos años pude dilucidar por qué la película me tocaba tanto y por qué conmovía fibras tan sensibles mías. Y es que mis padres, cuando yo tenía unos 6 años y no conocíamos a Cristo todavía, tuvieron una discusión que yo oí por accidente. Mamá estuvo enferma de cáncer desde mi nacimiento. A decir verdad, le descubrieron su enfermedad cuando estaba embarazada. Y se debatieron los médicos en abortar al niño, o sea, a este servidor, o correr el riesgo de que ella bien pudiera morir durante el lapso de que estuviese embarazada o bien cuando estuviera pariendo. Mamá siguió adelante, pero parece que el embarazo complicó su enfermedad, o por lo menos era lo que papá creía y dijo en esa discusión. Convengamos, papá estaba absolutamente ebrio, borracho, el cáncer había llegado para complicarlo todo, y yo recuerdo que papá en la discusión le dice: si no hubiésemos tenido a Dante, a lo mejor ahora estaría sana. Él fue, porque quisiste tenerlo, y ya teníamos 3 hijos, y quisiste tenerlo. Y ella le dijo algo así como: no te permito que hables así del chiquito. Y él dijo: no me importa, porque si te mueres, ¿qué hago yo con el chiquito? Eso era lo que más o menos yo escuché. Y a partir de ese entonces, una sensación se me grabó en el alma, sin saberlo. Con 5 o 6 años, yo sé ahora que hay ciertos temores que son grabados en el alma cuando uno es pequeño. Llegué a la conclusión que las viejas heridas tienen una gran memoria, una memoria profunda. Y si bien los recuerdos, los malos y buenos recuerdos a veces se mantienen frescos y vívidos, también el cerebro tiene un recurso especialmente cableado por Dios, un recurso cognitivo que hace que olvidemos ciertas partes para evitarnos el dolor, pero otras quedan grabadas a fuego y no quedan grabadas de la manera que deberían hacerlo. Entonces, cuando yo veía esta película, recordé qué fue lo que a mí me pasó interiormente. Yo sentí que a partir de ese momento me había dado cuenta que papá no me quería, que yo era un estorbo, incluso para mamá, que aunque no lo quería reconocer, el haberme traído al mundo había acentuado la enfermedad. Claro que el cáncer yo no lo había provocado, por cierto, pero yo sí lo interpreté de esa manera. Vieron que el niño, el pequeño actor dice: tengo tu tornillo, papá, tengo tu tornillo, papá. El padre no quiere oír del tornillo, pero él tiene el tornillo en el bolsillo pensando que eso hará que se gane la aprobación de su papá. A mí me pasó algo similar, de querer ganarme siempre la aprobación de papá a partir de ese momento. Siempre que papá decía: a ver quién corta el pasto, yo iba corriendo y lo cortaba primero y más rápido para que me ame más que a mis hermanos. Cuando se trataba de ayudar a papá a desarmar el auto, el alternador, las bujías, eso que hacían los padres de antes con los autos viejos, yo estaba ahí, no mi hermano. Y aunque era torpe y aunque odiaba y detestaba ensuciarme las manos con grasa, yo quería ganarme la aprobación de mi papá.
inconscientemente yo también estaba diciendo, tengo tu tornillo, de modo que eso fuera la forma de yo pudiera acercarme a su corazón. Le pasa a gran variedad de niños, te ha pasado a ti seguramente, nada más que no lo recuerdas. Pero a veces los niños se sienten culpables, personalizan situaciones que nada tienen que ver con ellos. Por ejemplo, un matrimonio llega a su fin y lo más probable es que el niño diga, tal vez papá se fue de casa porque yo nunca acomodaba mi cuarto. Y siempre me decía, ordena tu cuarto. Por eso se hartó y abandonó a mamá y me dejó a mí. Luego te das cuenta cuando vas creciendo que un hombre no se va porque el hijo no acomoda el cuarto. Pero para cuando lo entiendes, algo quedó marcado, una sensación de angustia, una sensación de no ser amado quedó marcado en tu interior. Así como alguien piensa que el papá se fue porque él no acomodaba el cuarto, hay otros que creen que la mamá se fue de la casa porque o se buscó otro novio porque tú no ayudabas con los quehaceres de la casa. Y vivimos pensando, ¿qué hice? ¿Qué pude haber hecho? Tiene que haber sido mi culpa. Mi padre estaba muy dolido por la enfermedad de mi mamá. Y yo me acuerdo que aquella vez, cuando él salió de discutir de la habitación, de la recámara con mi mamá, me cruzó y borracho, no estaba consciente, pero yo sentí que me miró con odio. Es un tema resuelto. Ustedes conocieron a mi papá, yo lo amo, es un dulce, está así de parecerse al Papa Francisco. Pero estoy hablando de cuando no conocíamos a Cristo. Y él me miró con esa mirada de odio que yo pude identificar, atando los cabos con lo que había escuchado por error, que no me quería, que yo era un intruso en la casa. Yo lo amaba. Y como amaba a mi padre, yo pensé, no puede estar él equivocado. Hay algo terrible en mí. Hay algo que él ve, él no puede estar equivocado. Y entonces yo decidí que nunca más permitiría que alguien se acerque a mí lo suficiente como para ver lo que mi papá había visto en mí. Me costó años de psicoanálisis con el Espíritu Santo esto, Pero yo decía, nunca más nadie se va a acercar profundamente a mí. Trataré de que nadie construya un puente hacia mi corazón para que no descubran que soy una mala persona. Lo pensé a los 6 años. ¿Qué mala persona puedo ser a los 6? Pero yo pensé, no quiero que nadie me conozca. Y terminé en un ostracismo. Imagino que casi en un semiautismo inducido, si se me permite el término. Dejé de hablar, si hablaba poco, hablaba menos. Yo no quería que me conocieran, no quería que vinieran compañeritos a casa, en los cumpleaños yo no quería a nadie. Tenía miedo de que conocieran que yo era un fraude. No quería ver esa mirada que vi en papá en ninguna otra persona. Por eso yo llamé a este mensaje, está bien que no estés bien. Está bien que no estés bien. Ese es el título del mensaje. Porque para aquel entonces yo pensé que estaba mal sentirte mal. Que había que demostrar que uno estaba bien. Por eso quiero que nunca se olviden este título. Está bien que no estés bien. Yo no me permití nunca más no estar bien. Dije, yo tengo que reírme, yo tengo que estar bien y que nadie fundamentalmente me conozca como yo soy. Traté de ocultar los sentimientos. Esta estrategia de que nadie me conociera no solo afectó mi relación con el resto de la gente, sino que afectó mi relación con Dios. Uno tiende a ver a Dios de la manera que veo a su papá. La relación que tenemos con nuestro padre o la falta de padre es la manera que uno también tiende a relacionarse con Dios. Por eso hay toda una generación que le cuesta ver a un Dios de la gracia. Porque tuvo un papá terrenal que siempre nos decía las cosas malas, era la manera de crearnos. Ignorancia, falta de instrucción, de pedagogía, quién sabe. Pero papá, no recuerdo que decía, campeón, vamos. Él decía, cuando haces algo bien no tengo que decírtelo. Si haces algo malo te lo voy a hacer notar.
Y casualmente un niño en los primeros años empieza a notar todo lo que le dicen. Y si nunca te dicen que estás lindo, que estás elegante, que estás linda, que estás bonita, en el caso de una niña, que te ves bien, que eres seguro, no te hace seguro, porque la única persona de la cual recibes ascendencia es de tus padres. Luego vendrán los maestros, los docentes. Pero los primeros que nos definen en la vida, los primeros que fundamentan lo que valemos como personas, son los papis. O quienes nos crían, el abuelo, el papá adoptivo, la mamá. Y cuando nos crían a la vieja usanza, con la chancla, y haciéndonos ver que cuando cometemos un error nos lo dicen, siempre la misma, siempre el mismo, no vas a cambiar nunca. Uno cree que no va a cambiar nunca. Uno dice, mamá siempre me dijo que soy una estúpida, que soy una torpe, que yo toco todo lo que arruino. Y yo creo que ella tiene razón, daño todo lo que toco. Tienes 40 años y aquella frase, qué torpe que eres, niña, te sigue pesando. Claro que en el medio está que recibiste a Cristo en el corazón. Y entonces hay pastores que te dirán, Dios hizo las cosas nuevas, lo cual es una verdad escritural. Pero a la vez no podemos desconocer la esencia de dónde venimos, cómo fuimos criados, el entorno, qué nos dijeron, qué nos faltó por decir. Y esas frases terminan determinando nuestro destino. Decimos, no, yo soy culpable de alguna forma. Pasa aún con gente adulta. Hay damas que dicen, mi esposo es un abusador, pero lo merezco, porque yo sé que no le di lo que él quería que yo le diera. No soy la mujer a la altura de lo que él esperaba. Por eso yo me merezco el abuso, el maltrato, el desdén, la indiferencia. Y no, nada hace ni justifica que te merezcas un abuso. Sin embargo, hay frases que nos marcan de manera tal que decimos, a lo mejor sí, soy una persona horrible. Otras damas dicen, cuando me miro en el espejo, veo una mujer gorda, con un cuerpo feo, que no merece que la amen. Y entonces sienten que eso le empezó ahora, que es un espíritu, un bajón, un tema de bipolaridad. Y no, a lo mejor son cosas que arrastras desde que eras una niña, desde una frase que de alguna forma te marcó. Voy a quedarme soltero, soltera para siempre, porque nadie le gustaría casarse conmigo. Nunca voy a tener hijos porque Dios me está castigando por algo que hice. Y vamos por la vida por ese sendero de culpa. ¿Qué hay de malo conmigo? ¿Por qué las cosas me están saliendo mal? Yo te diré algo. Primero, que las heridas viejas tienen buena memoria. Las heridas siempre te recuerdan que están. Yo tengo cicatrices en lo físico, en mis dedos, cicatrices en mi hombro dislocado, y claro, ya no me duelen, pero ante una presurización del avión, ante un cambio de clima, algo me recuerda que no está bien en mi cuerpo, que algo le pasó hace 30 años atrás incluso. Imagina esto en lo anímico, en lo espiritual, en lo almático. Uno va por la vida pensando, yo estoy sano porque el Señor hizo todas las cosas nuevas, porque me bauticé y soy nueva criatura, y es verdad. Pero aún así hay una cautividad de la mente que debe ser quitada con tiempo, con trabajo, un cambio de mentalidad, de paradigma que viene con la ayuda del Espíritu Santo, que no ocurre mágicamente en las aguas del bautismo. Yo fui esclavo durante mucho tiempo de unos grilletes que me ataron a un poste, y esos grilletes decían, tú eres el culpable del cáncer de mamá. No debiste haber nacido. Grilletes puestos por un borracho que no sabía lo que decía. Grilletes al fin. A un niño le es suficiente para que no se pueda mover. Y a veces hay frases, episodios, infortunios que te marcan de manera tal que uno se para en la vida con esas imágenes que a veces son tan poderosas que comienzan a transformarnos físicamente
en lo que no dejamos de pensar. Presten atención a esto. Así como yo digo siempre que el corazón alegre, bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura, pero lo repito, que el corazón alegre hermosea el rostro, así yo también creo que un corazón amarrado con un chaleco de fuerza psicológico por algo que te pasó, te hace el rostro adusto, te hace el ceño fruncido, te arruga antes de tiempo, te cansa más de lo esperado, porque estás pensando todo el tiempo y afecta hasta tu físico. Lo dice la Biblia, tengo base bíblica para que ustedes tengan en cuenta de que esto no es un invento mío. En un verano, hace muchos años, cuando yo era adolescente, yo trabajé para una compañía que repartían Nuevos Testamentos en los hoteles, en los lugares públicos, llaman los Gedeones. Y el CEO o el presidente de esa organización en Argentina era un hombre que tenía un rostro sombrío, desaprobaba todo, cristiano en teoría. Esas personas que tienen un no escrito en la cara, se levantan con cara de no. ¿No? Buenos días, no. Por las dudas dice no. Antes de que le preguntara, no. Cuando llego a la compañía pregunto si yo voy a tener que ver a este tipo todos los días. Y nos dicen que sí. Que es el que nos va a dar la bienvenida todas las mañanas. El que va a orar por nosotros. El tipo estaba sombrío, negativo. Y al principio yo dije, yo no quiero estar con este tipo. Necesitaba el empleo. Pero a medida que fueron pasando los días en aquel verano, yo fui cambiando mi corazón hacia el hombre, porque yo observaba como sus manos torcidas y dobladas debido a la artritis le impedían tomar una taza, agarrar un lápiz. Pero me di cuenta que no era lo único que tenía torcido, su alma también estaba quebrantada, porque de tanto en tanto él dejaba entrever su vida de quebranto. El hijo que ya no lo saludaba hace años y estaba enemistado con él, su divorcio, que había atendido a su padre enfermo por muchos años. Y a medida que él iba contando sus historias de rechazo, una tras otra, yo entendí que el exterior de su cuerpo era un reflejo de su espíritu interior. No era un monstruo porque sí, sino que la vida lo había amargado y torcido tanto afuera como adentro. Y no era lo suficientemente anciano para decir, tiene achaques de la edad. Pero era tanta la amargura que se reflejaba en el exterior. Por eso a mí me rompe el corazón, notablemente, cuando yo veo seguidores de Cristo que, a pesar de que no ignoran que Jesús vino a darnos libertad, sin embargo viven cautivos a episodios como este. Y se niegan a retrotraerse a esos episodios porque dicen, no, yo no creo en la sanidad interior, ya está, yo me quiero olvidar. Pero por mucho que te olvides, a veces vamos por la vida diciéndole a Dios, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Eso fue lo que me pasó a mí. El tema no fue solo que yo intenté agradar a mi papá cortando el césped más rápido que mis hermanos. A partir de ahí yo me propuse ser el mejor cristiano, el que más trabajara para Dios, para poder ganarme el amor de Dios. En lugar de dar por sentado que Dios me amaba. Es grave lo que me pasó. Un episodio como este en la niñez a mí me formateó mi mente para que se me grabara esa fatídica y frase que es una falacia de decir, tienes que agradar a Dios. Así que me pasé la vida queriéndole agradar a Dios. Y cada vez que Dios me hablaba, yo decía, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Acá estoy sirviéndote, aquí estoy dando de mi ser. He ayunado toda la noche y todo el día, queriéndome ganar su aprobación. Y me frustró, me llenó de estrés, drenó mi energía, me robó años de autenticidad. Porque es horrible cuando sientes que te tienes que ganar la salvación.
Y nos lo dicen, es por gracia, no hiciste nada, pero uno siente, no, está bien, Cristo pagó el down payment, pero las cuotas las tengo que pagar yo. Y vamos por la vida queriendo agradar a Dios, y eso es cansador, agotador. Me costó entender, personalizar lo que Dios me decía. De tal manera amó Dios a Dante Miguel, que ha dado a su Hijo unigénito para que Dante Miguel, aquel niño, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es para mí, eso es para ti. Están conmigo. Si tan solo personalizáramos el mensaje, cuando uno logra individualizar el amor de Dios, y dice, Dios es mi Dios, Él sabe cómo tratarme, Él sabe que yo nací con un papá borracho, una mamá enferma, Él sabe la familia disfuncional que tuve, Él sabe cómo hablarme, cómo tratarme. Él sabía que Abraham no resistiría, Moisés no resistiría lo mismo que Abraham. Que Moisés tenía una estructura emocional diferente a Abraham, que pudo y no dudó en sacrificar a su hijo, casi sacrificarlo. Él sabía que Jacob necesitaba un trato rompemuslo, trato de chancla. Y ahí andaba Jacob. Ahora cambié de nombre, que no era lo mismo que los demás. Entonces el pensar que Dios, bueno, Él va a bendecir a todos y sentirte parte de un todo, a veces te frustra, porque dices, si muestro que no estoy bien, no voy a pertenecer a ese todo. Pero como dice el título del mensaje, está bien que no estés bien. Está bien que tengas una historia triste que contar. Está bien que tu vida no fue un jardín de rosas. No está mal. Hay que reconciliarse de dónde venimos. No llorar, no quedarse estancado en el pasado. Pero está bien decir, yo estoy pasando un momento triste. Eso es parte de la vida. El tema es qué hacemos cuando sentimos que le fallamos a Dios, que no estamos a la altura de las circunstancias, nos sentimos culpables. A mí la relación con Dios se me hizo muy distante a partir de ese incidente en mi niñez. Génesis 3:8 dice, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa, Adán y Eva, oyeron que Dios venía por el jardín y corrieron a esconderse entre los árboles. Nunca habían dicho la palabra esconderse. Esconderse no estaba en el vocabulario edénico. Pero en ese momento, cuando pecaron, se percataron de su desnudez y sintieron una nueva emoción. Nunca la habían sentido antes, vergüenza. Ellos andaban desnudos, como los animales, y no tenían vergüenza. Pero de pronto se despertó una emoción nueva que Dios no les había dado. No había un sistema mental para esa emoción, que fue el sentirse desnudo y sentir vergüenza. Entonces voy a aclarar esto y ahora conectamos con esto que le hablaba de la niñez. La diferencia entre vergüenza y culpa, aunque parecen similares, son nada más que primas hermanas, pero no son hermanas. La vergüenza y la culpa. Nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero sentimos vergüenza por lo que somos. Eso es una diferencia abismal, y lo diré otra vez. Nos sentimos culpables por lo que hacemos, y medianamente eso tiene solución. Por ejemplo, metes la pata, haces una cosa que no debiste hacer. Bueno, pides perdón, tratas de enmendar, restituir. Te sientes culpable por lo que hiciste. Pero cuando sientes vergüenza por lo que eres, ¿cómo lo arreglas? Yo me sentí a los 6 años
al principio culpable por la enfermedad de mamá. Gran parte de mi adolescencia sentí vergüenza por lo que yo era. Y eso no lo podía arreglar en las aguas del bautismo. Yo no me paraba seguro ante la gente, ni hubiese soñado ni en 1.000.000 de años inspirar a otros. Nunca. Porque yo me sentía avergonzado de lo que yo era. Y eso es lo que el Señor trata de erradicar de nosotros. Porque a partir de estos incidentes vamos por la vida sintiéndonos que no damos la talla, que ni Dios nos debe amar, que nos soporta porque Cristo se le pone en el medio y dice: no lo mates, Dios. Nos dijeron eso, que que con todo gusto Dios te liquidaría, pero Cristo se le interpone y le muestra las marcas y dice: no, morí por él. Está bien, ya te voy a agarrar. Esa es la imagen que tenemos mental. Nos olvidamos que de tal manera que Dios te amó, no porque Cristo vino a la cruz, te amó antes de Cristo.